buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Justicia es lo que se reclamó en diferentes áreas, en la Plaza de Mayo y en muchas plazas de todo el país el pasado 8 de noviembre. Queremos darle una vuelta de tuerca a todo lo que ya se ha hablado sobre después del 8N, así como lo haremos también después del 7D, respecto a cómo van a seguir estos autoconvocados. También realmente saber si son autoconvocados o si esto estuvo programado de alguna manera, armado por la oposición o por el grupo Clarín, como dicen algunos de los funcionarios del Gobierno Nacional. En mi caso, que soy empleada del grupo Clarín, no tuve ningún tipo de bajada de línea ni convocatoria de nada, al contrario. Se nos pidió más que prudencia, incluso a la hora de hablar de la marcha. Pero bueno, aquí estamos todos abiertos a poder escuchar todas las opiniones. Lo importante es que cuando también se hace algún tipo de calificación se pueda aprobar esto. También queremos saber qué pasó con el periodista agredido, queremos hablar con uno de los impulsores de los convocantes a esta marcha, que además es estudiante de Derecho de la UBA, para luego también ver un poco la incidencia de la marcha en la imagen del gobierno, en cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con los reclamos que se han hecho. Por eso también hemos invitado al socio de Opinión Autenticada, al encuestador Federico González, que hizo un estudio, una encuesta muy interesante después de la marcha del jueves pasado, y por supuesto el constitucionalista Daniel Sassay, porque estamos hablando de derechos. Todo esto después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral, compromiso médico. Mi nombre es Yamil Santoro, tengo 24 años, soy profesor, estudiante de Derecho, y la verdad es que hoy en esta Argentina yo me siento en bolas. Me siento en bolas ante el autoritarismo que cada día crece, que cada día nos está robando más derechos, más libertades económicas, civiles, políticas. Bajo un discurso progresista nos están sacando todas y cada uno de nuestros derechos. La verdad es que cada vez que hablo con mis hermanos, con mis amigos, con mis estudiantes, y me preguntan qué esperar, ya no sé qué decirles. La verdad que cuando esto empezó hace 10 años, parecía, la verdad, ante los ojos de todos, que podía llegar a ser algo positivo después de todo lo malo que habíamos vivido. Y sin embargo ahora vemos que hemos perdido... Y acá está Yamil Santoro. Yamil es maestro integrador de chicos discapacitados, estudiante del último año de Derecho, con 24 años. Nos interesaba específicamente, hay muchísimos y hay blogs muy interesantes, el de Yamil, obviamente uno de ellos. Nos interesaba buscar un estudiante de Derecho, porque sabe de derechos, de garantías y de responsabilidades también. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la idea cuándo te surge la idea del video, hacerlo de esta manera, hablar con esta tranquilidad, esta sonrisa que no se te va, por más que puedan tener millones de problemas en cómo volver a organizarse? Bien, en concreto el video, llegué el lunes antes del cacerolazo del 13 de septiembre a mi casa, empecé a leer el diario, abrí Infobae, abrí Página 12, empecé a leer declaraciones de distintos agentes, por decirlo, del oficialismo, y realmente llegué a un punto de indignación donde agarré a uno de los chicos que vive conmigo ahí en la pensión y le dije, agarrá la cámara, vamos a la Plaza de Mayo, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a decir, pero vamos a hacer algo. Y eso empezó a circular por las redes sociales. Se volvió hiperviral, en una semana llegó a las 88.000 visitas. Sí. Y bueno, a partir de ahí también el jueves en el cacerolazo estuve con Natacha Haidt en paños menores y eso también causó cierto impacto. Ah, bueno. O sí, sea, se ha mezclado un poco todo. Fue pero un poco, ¿no? Como
Darle el color como para... Sí, en realidad fue más que nada una estrategia para poder anclar un mensaje concreto que estaba bastante vinculado a la cuestión jurídica, la pérdida de libertades y el avasallamiento de la Constitución Bueno, eso Nacional. te iba a decir, ¿no? Bueno, vos sos estudiante del último año de la carrera de Derecho, bueno, en la Universidad de Buenos Aires. Además sos maestro integrador de chicos con discapacidad. ¿Cuáles son los derechos que vos, digamos, hegemónicamente has visto por los cuales se ha reclamado en la protesta? Bien, por un lado estaba la libertad de expresión, que Sí. a diferencia de este esfuerzo que hace el gobierno de tratar de vincularlo a la cuestión de Clarín, hay cosas mucho más concretas. Por ejemplo, algunos de los que habíamos participado en el cacerolazo anterior nos empezaron a escrachar en los distintos medios del Estado. Entonces, ¿cómo es esto de perseguir a ciudadanos con fondos públicos? Definitivamente es no violatorio, aparte del derecho al honor, porque nos han imputado cosas como en mi caso ser nazi o formar parte de cacerolazos nazis de Clarín, lo cual me causó un perjuicio dentro de la comunidad en la que trabajo. Y demás, otros casos concretos, está el de Laura Elías, no sé si recuerdan, la ex esposa de Otavis que la fajaba, Sí. y que al salir a denunciar le mandaron a la cámpora para que no hable. Sí. Mismo la falta de independencia del Poder Judicial, que cada vez se ve más concretamente con las intervenciones sobre el Consejo de la Magistratura y las presiones para tratar de controlar. Después que la falta de nombramientos de jueces también de alguna manera empieza a mostrar la mano negra del gobierno avanzando sobre la independencia de poderes que cada vez está más desdibujada. Ahora, yo te contaba un poco fuera de cámara, ¿no? Que se los veía por televisión muy organizados, e incluso tuve oportunidad de verla a Cintia García en la televisión pública, hacer preguntas, algunas insidiosas, algunas muy firmes, y la gente muy tranquila, respondiéndole, y Cintia agradeciendo. Yo estaba rogando porque nadie la insultara, ni nadie la agrediera, bueno, y por suerte no ocurrió con Cintia, pero sí ocurrió con el colega de C5N, en donde vos me estabas contando algo que está colgado en tu blog. ¿Cuál es tu blog? ¿Cómo se llama? YamilSantoro.com. Sí. De hecho, hay una de las notas que hice apenas pasó el tema del cacerolazo, fue que apareció el video donde se ve que a este chico Nicolás Ayuso que reaccionó de esta forma tan desafortunada. Con Ernesto Dib, el colega nuestro de C5N, que obviamente todos hemos repudiado desde todas las pantallas y de todos los documentos que hemos podido firmar, ¿no? Exactamente. Antes se ve que hay una pequeña discusión en el móvil donde a él van y le pegan una piña en la nuca a Nicolás, y después el periodista en cámara empieza a, de alguna manera, degradar a estos chicos por el desencuentro que hubo. De vuelta, no estoy justificando para nada. Justifica semejante piña que le dio. El tema es que no se sabe qué fue lo que pasó, que hubo una discusión, porque a nosotros nos pareció en su momento que él estaba saliendo como del móvil del canal, pero bueno. No, hay un tema muy concreto que tiene que ver con el periodismo ficción, ¿no? Esto de ir a generar la noticia donde no la hay, de ir a provocar a la gente, de ir a generar situaciones realmente... Igual yo creo que no fue lo que pasó con los chicos de C5N. Yo creo que tuvieron una discusión con los camarógrafos y este pibe se enojó. Puntualmente por él, pero hubo de hecho periodistas de otros lados. El CQC de hecho en un momento hasta me quiso acusar de querer poner bombas, a lo cual le digo, mira, realmente no. Soy un fervoroso creyente del Estado de Derecho y lo que menos me interesa es iniciar cualquier tipo de acción violenta. Así que nada, realmente bastante repudiable el accionar de muchos periodistas que en lugar de ir a cubrir de forma sensata lo que ocurrió ahí, estaban tratando de encontrar a alguien que meta la pata, tratando de encontrar a alguien que ceda ante las provocaciones. Pero bueno, como vos decías, realmente la gente estuvo muy centrada. Eso es lo que yo vi, pero vos me decías también que los insultos iban para también todos los periodistas que estaban allí presentes, una cuestión que preocupa, ¿no? No, más que el insulto, el repudio frente a estas preguntas insidiosas que claramente buscaban provocar una reacción adversa o hasta que alguien de alguna manera pise el palito, donde si la gente se está manifestando cada una por sus motivos legítimos, que puede ir desde la inseguridad, que fue un reclamo muy concreto. Hasta la empleada doméstica que estaba reclamando un aumento a sus 1.300 pesos por mes y que le preguntaban, le decían, bueno, pero tenés trabajo, tenés que estar agradecida, que yo, y ella respondía de una manera muy sólida. Hasta la Fragata Libertad ha sido uno de los reclamos importantes. Acá tengo la encuesta y hay una pregunta que me interesa poder hacerte a vos, ya que seguís en contacto con todos los que se manifestaron, que tiene que ver con el porcentaje de gente que ha votado a la presidenta de la Nación, que estuvo presente en la marcha. Bien, de hecho fue muy tierno ver a la gente que tenía el cartel que decía perdón, la voté o cosas por el estilo. Por lo que estuvimos charlando y demás, sospechamos que aproximadamente el 20% de la gente que se manifestó, al menos, apoyó el gobierno kirchnerista, la votó en estas últimas elecciones. ¿Y cuánta gente quiere que ella termine su mandato, que es un tema muy importante para nuestra democracia? Y en realidad, si uno se pone a analizar las encuestas,
esto ya es un análisis Sí, saliendo... después se lo vamos a preguntar también. Sí, hoy por hoy te diría que el apoyo al gobierno es del 35% y demás, con lo cual no te podría decir cuántos no quieren que termine, pero por lo menos que ven con buenos ojos la gestión de este momento es claramente inferior a ese mítico 54% que alguna vez tuvo, supuestamente. Lo que rogamos todos, ¿no?, es que sí, que lo termine. Por supuesto. Y que estemos todos menos enojados y que de pronto haya diálogo, que no lo hay. Y que rindan cuentas de todo también. También, como en todos los gobiernos. Yamil, no te voy a preguntar cómo siguen, porque sabemos que tardaron muchos meses en organizar el 8N y no va a ser algo espasmódico de un día para el otro. Es decir, la fuerza que tuvo la movilización del 8N, que hasta exfuncionarios de este gobierno, como Pepe Nun o del gobierno de Kirchner, lo han dicho, llevó muchos meses de trabajo. No, al margen de eso, lo que hay que dejar... disciplinamiento también, para que nadie agreda, ¿no? Por supuesto, y lo que hay que tener muy en claro es que no es que hay un grupo que es un cónclave que decide cosas unilateralmente, ni mucho menos. Somos un montón de personas en la web que estamos permanentemente intercambiando. En este sentido, nunca fue que se bajó una fecha. Sencillamente por distintas discusiones se fue acordando y por ser la más sensata por motivos estratégicos, la mayoría adherimos. Ahora está dando vueltas, por ejemplo, el 6D, 13D, 20D. En lo personal desestimo todas estas fechas y la gran mayoría de los grupos están también rechazando estas movilizaciones, pero bueno, cada cual es libre de defender la posición que más le gusta. Bien, gracias, Yamil. No hay por qué, gracias a vos por tanto. Después de la pausa, el doctor Daniel Sapsay, que hacía mucho que no lo teníamos en el gobierno, con su mirada sobre la justicia, sobre los derechos, la democracia, y también el licenciado Federico González, socio de Opinión Auténtica de Encuestadores. Enseguida. www.serajusticiadigital.com. La posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y lo Lorena, mismo al como licenciado siempre. Federico González, que tengo aquí en sus manos la encuesta última. ¿Cuándo salió esta encuesta? Y salió el día viernes. El viernes pasado. Encuesta sobre el impacto de la marcha del 8N, obviamente la van a tener en nuestra página web, si nos la puede facilitar, en serajusticiadigital.com, así como el blog de Yamil, y así como los que no están de acuerdo con el 8N, obviamente pondremos los blogs de todos los que no estén de acuerdo con el 8N y de los que crean que Clarín está armando esto, también lo vamos a poner, y así podemos por lo menos evitar las malas comunicaciones. Bueno, probablemente escuchó a un alumno suyo, no sé si usted directamente, pero de alguna de sus cátedras. Fue alumno, sí, de la facultad donde Sí, yo soy profesor. Totalmente. Y me pareció realmente un muchacho muy claro, muy determinado y además desde un lugar de mucha simpleza para manifestarse, sin suficiencia, sin ganas de descalificar a otros, lo cual es notable en esta época, ¿no? Sí, y es muy destacable. El jueves pasado usted vio reclamos, como dijo el senador Aníbal Fernández, diversos que mareaban, que no quedaban claros. Vio un reclamo de distintos derechos. ¿Qué observó? Mire, es muy difícil en una multitud tan importante, sin que hubiese un partido o un líder convocante, que no existan reclamos desde distintos lugares, Claro. según quien los realiza. Sin embargo, y ya que estamos en Será Justicia, Sí. lo atinente a los temas institucionales fue una transversalidad. Sí. Yo creo que es lo que estuvo más presente. Sí. Y en ese sentido sorprende que desde el gobierno se hable de que seguir los reclamos que provienen de esa manifestación sería como modificar el programa de gobierno, cuando en realidad de lo que se trata es del programa de la Constitución. Claro. La Constitución la tienen que cumplir todos los gobiernos. Lo que se reclamó es una justicia independiente, Sí. separación de poderes, no reforma de una Constitución que se reformó hace muy poco y que no se cumple, Sí. no a la reelección, Sí. sí a la república, el respeto por las disposiciones de la Constitución. Todo eso es el gran programa de un sistema democrático. Y evidentemente es un síntoma de que las cosas no andan tan bien si tantos cientos de miles de personas reclaman para que se observe la Constitución, lo que la Constitución dice, para que los poderes funcionen como ella contempla, para que la justicia sea independiente, para que los jueces se animen y terminen con la impunidad y con la corrupción. Evidentemente es un síntoma de que también las cosas no funcionan en lo que significa el índice institucional del país. Así que creo que es muy importante que eso se reclame. Da de por tierras de que el pueblo argentino exclusivamente se moviliza por
por temas vinculados con el bolsillo. Y dade por tierra también con el modo como se quiso desacreditar el 13S, diciendo que era el tema de los dólares y aquellos que querían viajar a Miami, con la empleada doméstica. Por suerte en esta oportunidad no se recurrió a expresiones tan poco simpáticas y tan absolutamente falaces. Y esta segunda manifestación creo que todavía puso más el acento en lo que los argentinos, más libertad, más derechos. Claro. Derechos actuales, no solo los derechos individuales, sino también los derechos civiles y políticos. Ahora, estamos hablando... Los jubilados. Sí, absolutamente. Es un abanico fundamental, son reclamos muy claros. Ahora, lo que no quiero es hablar como en un micromundo, ¿no? De pronto para mí fue una marcha importante, pero hay que ver en el resto del país, más allá de que uno sabe que mucha gente apoya y no estuvo, ¿cuánta gente está de acuerdo con esta protesta? No quiero moverme en un micromundo, como de pronto hacen determinados grupos, o de periodistas, o políticos, o lo que fuera. Entonces quiero, como lo más parecido a la objetividad, ver el impacto que tuvo esta marcha, más o menos, no fue tan así. Perfecto. Bueno, siempre es una pretensión de acercarse a algo parecido a la objetividad. Sí. Para nosotros, de acuerdo a nuestro reglamento que fue de alcance nacional, un 55% estuvo a favor de la marcha, es decir, la apoyó. Eso se desglosa en dos subgrupos, quienes manifestaron de alguna manera, es decir, sea movilizándose, sea acompañando, no sé, con cacerolas sí, desde saliendo un a la balcón, calle o haciendo ruido desde la ventana. Exactamente, eso es alrededor del 16,5%, el 38,5% no fueron, pero estuvieron a favor. Eso da un 55%. Cerca de un 26% estuvo en contra, nos manifiesta que estuvo en contra de la marcha. Y el resto o adoptaron una posición neutral, o no se enteraron, o se olvidaron. Entonces creo que el impacto fue un impacto muy importante, más allá de que la cifra sea 55, 50, 45. Me quedo con el porcentaje, 55% que estuvo a favor y un 54% que la presidenta permanentemente dice, y legítimamente, que la ha elegido, a que ha sido votada por el pueblo. Bueno, nosotros también hicimos el cruce en el caso de tanto de quienes habían asistido como quienes tenían una posición a favor, etcétera, qué porcentaje habían votado a la presidenta. Para el caso de quienes habían participado, cerca de un 38% manifestaron que habían votado a la presidenta, y para quienes acompañaban sin haber participado, cerca de un 35%. Es decir que, en síntesis, había una importante porción de quienes tienen esa posición a favor que han votado a la presidenta. ¿Se podrá hablar de voto arrepentido o de voto que exige? Porque yo creo que de la mayoría de la gente, Yamil decía que él no sabía, que había un porcentaje que ya como que no quiere más, pero yo creo que la mayoría de la gente quiere que la presidenta termine su mandato, pero le está pidiendo cosas. Sin duda, yo creo que el cumplimiento de los mandatos es algo que afortunadamente ha sido internalizado por los argentinos luego de lo que sufrimos durante 53 años, en donde con tantos golpes de Estado y la discontinuidad institucional, lejos de solucionar los problemas, los agravó cada vez más. Así que creo que eso la amplísima mayoría de los argentinos no lo ponen para nada en duda. Lo que pasa es que quieren que al mismo tiempo, por ejemplo, aquellos que la votaron y que estaban allí, dicen que no, lo que luego hizo no era lo que prometió o lo que dijo, o inclusive la actitud con que se presentó en la campaña, y se vieron sorprendidos por una serie de decisiones, e inclusive de una cultura del vamos por todo, que realmente ha atemorizado a vastos sectores de la sociedad. Porque además el avance sobre ciertos derechos, sobre ciertas libertades, ha sido importante. O sea que no es solo una expresión vana, no es solo una expresión que queda en las palabras, sino que se manifiesta en los hechos. Los batallones militantes, el adoctrinamiento en los colegios, una cantidad de señales que hablan mucho más de una filosofía de un sistema autoritario que de un sistema democrático. Ahora, ¿cómo puede ser que... no me gusta hablar de los dos bandos, se habla mucho incluso los periodistas, pero bueno, hay dos sectores muy polarizados. Por un lado, uno que está identificado como todo lo que moviliza Mañeto, el Grupo Clarín, etcétera, y como si todo fuera alrededor de la ley de medios, como si incluso a los propios periodistas no nos interesaran otras cosas, digamos, que tampoco tenemos que ver con las empresas en sí.
Y por otro lado, los que apoyan esta gestión de gobierno y dicen, esta gente son los que defienden sus negocios, o los que compran dólares, o los que no les importan los más carenciados, etcétera. ¿Cómo puede ser que de estos dos lugares se crea que hay como una suerte de lavado de cerebro, algo que leí en todos los diarios del fin de semana, ¿no? Como, bueno, no, todos los que estuvieron el 8 de noviembre son víctimas de un discurso hegemónico, manipulador por parte de los medios dominantes o hegemónicos, palabras que estudié cuando yo era muy chica en la facultad, ya creo que no, están un poco más en desuso, sobre todo a partir de las redes sociales, y si no le preguntamos a la gente del 8D, del 8N, perdón. Y por otro lado, bueno, por otro lado, gente que piensa que quien apoya al gobierno, que debe tener todos sus criterios y fundamentos, porque uno también habla con mucha gente que apoya vehementemente al gobierno, que cree que también tiene una suerte de lavado de cerebro, o una cuestión paga, o una cuestión interesada de apoyar a este gobierno. ¿Cómo puede ser esta cosa tan Yo creo que es tironeada? una cultura que desgraciadamente se ha impuesto en la Argentina y que tiene que ver con la polarización y con no escuchar al otro, negar la realidad del otro, y esto en gran parte provino desde las oficinas del gobierno. Si uno sigue el recorrido que hizo Carta Abierta, sobre todo en un principio, se basó precisamente en negar al otro y en presentarse como el salvador de la nación. Este es el pensamiento nacional. Cuando uno ya habla de pensamiento nacional, todo lo que no coincide con ese pensamiento es antinacional. Entonces, el anti, ¿qué hay que hacer? Hay que destruirlo, porque es un enemigo. Bueno, esa postura que no se condice para nada con una democracia, porque una democracia son adversarios. En una democracia se trata de mejorar las decisiones a través de una deliberación y de un diálogo donde todos se escuchan. El creer que porque uno tuvo la mayoría debe imponer todo, inclusive llevándose puesta la Constitución, no tiene nada que ver con lo que la Constitución expresa ni con el espíritu de una democracia moderna. Es todo lo contrario. Si no, simplemente votamos cada 4 años y después el que gana hace lo que se da la gana. ¿Había conciencia de lo que se reclamaba ustedes que hicieron el estudio con la gente que protestó o que no protestó? ¿Hay información sobre nuestros derechos civiles como ciudadanos? ¿O está el pancho y la coca y los micros y vamos todos a la marcha y no sabemos por qué reclamamos? Yo creo que, primero, desde el punto de vista de lo que nosotros preguntamos, que es cuáles son los motivos por los cuales fueron, diría que era muy claro que hay no un motivo, sino una serie de motivos que incluyen los que son, por cierto, conocidos. El tema de la inseguridad, el tema de la inflación, el tema de estar en desacuerdo con una reforma constitucional que se percibe que estaría hecha a medida de las necesidades actuales del gobierno, mayor un reclamo por un temor a la pérdida de libertad de expresión, etcétera. No había un motivo, sino una pluralidad de motivos, y creo que la gente los expresaba de una manera bastante clara. Y respecto al tema anterior, que está vinculado con este, a mí me parece que el gobierno lo que no termina de advertir o de asumir o no le interesa es comprender que cuando una porción importante de la ciudadanía es puesta desde la palabra presidencial, es puesta en el lugar del tonto o del malo, obviamente a esa gente no le gusta y va a ir a reclamar: yo no soy tonto y no soy malo. Cuando desde el punto de vista del mensaje presidencial se califica a quienes están en desacuerdo como que fueron, de alguna manera, su cerebro fue lavado porque fue influenciado por medios hegemónicos, y lo están poniendo en el lugar del tonto. Y cuando se le atribuye desde el gobierno o de sus voceros que quienes manifestaron son la derecha, la oligarquía, golpistas, destituyentes, los que apoyaron la dictadura, etcétera. Entonces lo ponen en el lugar del malo. Entonces me parece que en la manifestación la gente, a pesar de que yo no la vi esa consigna, pero me parece que estaba implícita, era una manera de decirle: no somos tontos y no somos malos, estamos acá porque queremos ser ciudadanos y que simplemente se escuche lo que nosotros decimos. Eso, en algún sentido, es el ABC del sentido común. Ahora, cuando en lugar de escuchar, y yo creo que ahí la responsabilidad es asimétrica, no es la misma la responsabilidad de la gente que la del gobierno. Cuando en lugar de escuchar con sensatez eso, se le vuelve a tildar de malos y de tontos, entonces lo que se genera es más ganas de volver a hacer una marcha, pues parece que necesitamos hablar más fuerte y ser más. Estamos en un país de ira, ¿no? Sin duda, hay una crispación. Ese enojo, ese modo de enfrentar al otro como si fuera alguien que es un enemigo nuestro, es muy grave,
porque niega lo que es fundamental en una democracia consolidada, que es la democracia como estilo de vida. Claro. No solo la formalidad de votar cada tantos años, que haya jueces, que haya legisladores, que haya titulares, sino también el modo como uno se manifiesta en todas las relaciones. La transparencia. Pero en las relaciones humanas, el espíritu democrático es precisamente el de tolerancia, el de deliberación, el de peticionar a las autoridades. En definitiva, lo que hizo toda esta gente es pacíficamente peticionar. Es uno de los derechos individuales que está en el artículo 14 de la Constitución desde 1853. Me tengo que ir, quiero saber, por sí o por no, ¿cambia en algo lo del 8N o pasa de largo? No, yo creo que cambia muchísimo, ¿Usted? No tengo duda. Yo soy escéptico respecto de cambio porque, bueno, la reacción del gobierno fue, nosotros sabemos a dónde vamos y nos vamos a... No sé el gobierno, ¿cambian algo el país? ¿Cambian algo el reclamo? ¿Cambian algo la situación? ¿O de pronto nos olvidamos todo porque viene Nochebuena? Yo creo que la tensión quedó definida. Me parece que acá hay dos evidencias. La gente se manifestó, eso fue un hecho evidente, y la reacción de parte del gobierno fue que no importa, nosotros no vamos a escuchar porque entendemos que no es legítima esa manifestación. Entonces me parece que acá lo que quedó, el residual del 8N, es mayor tensión de la que había antes. Ojalá se despeje. Bien. Eso es lo que quisiéramos, pero bueno, no sé. Gracias a ambos. No tenemos nadie. Gracias a usted, Lorena. Yo lo digo desde la sociedad, que para mí se da un cambio. Exacto. Es otra realidad, se terminó el miedo, la gente se manifestó y la sensación, inclusive la encuesta lo demuestra, es que una mayoría muy importante hoy en día se opone al gobierno. Gracias a ambos. Gracias a usted. Bueno, para todos los que nos quieran escribir, será justicia@fibertel.com.ar. Por favor, insultos no, porque ya bastante con Twitter, que me insultan todos los días y así todo respondo. Pero si no pueden tener este programa y todos los aportes, bienvenidos a todos, a todas. www.serajusticiadigital.com. Hasta el próximo martes. Chao.